Muy buenas noches, les saluda Wilber Samuel Vargas Crispín. Como ya les había anticipado, ahora vamos a tocar el tema de reservorios y embalses. Bien, ¿qué es un reservorio? El reservorio es una estructura hidráulica muy importante dentro de lo que es un sistema de agua potable, pues en este se regulan los caudales de ingreso y salida. Hay un tema muy particular respecto a esto, puesto que no se va a dar el caso, y nunca creo que se ha dado el caso, en el que un caudal de oferta y el de demanda sean iguales, y además a esto, que sean constantes, ¿no? Siempre el caudal está variando con respecto a las horas del día, con respecto a los días, a las semanas y al mes. Depende al consumo, a la costumbre de consumo que tenga la población, ¿no? Dicho sea de paso, esto va a ser parte introductoria a lo que es el análisis periodo extendido. Bien, ¿qué nos dice la definición y las funciones de un reservorio? Bueno, la función principal es almacenar agua cuando el suministro es menor que el consumo. ¿Ok? Como ya lo había mencionado, es decir, entregar en el déficit del caudal que vayamos a tener, entregar un caudal que compense ese déficit, ¿no? Ok, bueno, continuamos. Vamos a empezar a explicar las distintas clasificaciones que vaya a tener los reservorios. De acuerdo a su ubicación hidráulica, tenemos los reservorios de cabecera o de distribución, ¿no? ¿Qué quieren decir esta definición de reservorio? Los de cabecera. Quiere decir que estos reservorios se ubican estratégicamente para coberturar todo el sistema de agua potable, ¿no? Se ubican estratégicamente para tener una elevación y brindar presiones necesarias para que el sistema funcione adecuadamente. Existen también lo que son los reservorios de compensa o flotantes. Bien, estos reservorios se ubican en las zonas más alejadas del sistema de agua potable. Y su función principal, como dice su nombre, es compensar la falta de caudal. Es decir, en las horas donde el caudal de demanda no es muy alto, estos reservorios se van regulando. Y en las horas de mayor consumo, el reservorio principal generalmente suele, por la misma distancia que vayan a tener las zonas más alejadas, no son coberturadas, ¿no? Y ahí es donde entra a tallar este reservorio. Compensa la falta de caudal en las zonas más alejadas. Bien. De acuerdo a la ubicación con respecto al terreno. Bien, podemos clasificarlos según de tipo superficial, semienterrado y enterrado. Superficial es como lo que están viendo en la fotografía. El semienterrado es con la mitad del cuerpo del reservorio bajo el nivel del terreno. Y el enterrado, o ya conocido como cisterna, ¿no? Que está bajo la superficie del terreno. También podemos encontrar lo que son los reservorios elevados o tanques elevados. Estos reservorios se construyen estratégicamente debido a la falta de presión que vaya a tener la zona por ser un terreno llano, por no tener una elevación natural que vaya a ser estratégica para el reservorio. ¿Okay? Ese es el principal criterio para construir estos reservorios, ¿no? Que el terreno que vaya a coberturar sea llano. Bien, de acuerdo al material de su fabricación, tenemos los de concreto armado,
que son la mayoría que conocemos, ¿no? Y también encontramos algunos reservorios metálicos. Bien, respecto al diseño hidráulico, hay ciertas consideraciones que vamos a tener que tomar en el diseño hidráulico de un reservorio, tanto para el volumen de almacenamiento, que es principalmente lo que más nos importa ahora, y lo que concerniente al diseño y el entendimiento de lo que es el análisis periódico extendido. Bien, respecto al volumen de almacenamiento, un reservorio tiene los siguientes volúmenes que lo componen. Tiene un volumen de regulación, el cual se calcula. Tiene un volumen contra incendios, un volumen de reserva. El volumen contra incendios, como lo dice aquí en su definición, va a ser un volumen de reserva para atender casos de incendios, porque en ese tipo de accidentes suele haber un gasto considerable de caudal en un tiempo muy corto, el cual tenemos que prever. Igual, hay un volumen de reserva para emergencias por interrupción del servicio. Puede haber el caso de que la línea de conducción que vaya al reservorio se dañe, y hasta que reparen esa tubería suele pasar un tiempo en el que el reservorio no va a estar funcionando y va a haber un volumen de reserva, ¿no? Suele haber casos, emergencias, y justamente para eso se proyecta un volumen de reserva. Bien, continuamos. El volumen de regulación. Este volumen lo vamos a tener que calcular. Yo lo voy a explicar en un rato. Como ya lo había mencionado, el volumen almacenado va a ser igual al volumen de regulación más el volumen contra incendios más el volumen de emergencia o de reserva. ¿Okay? Bueno, el cálculo del volumen de regulación puede ser realizado de tres formas. El método analítico, que es el ingreso y salida del caudal. El método gráfico, el análisis de diagrama masa o de curva masa. Y el porcentaje de caudal promedio, que es el que nos manda el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien, antes de pasar a lo que son el cálculo de volumen de regulación, vamos a explicar brevemente lo que es el volumen contra incendios y el volumen de reserva. Bien, el volumen contra incendios. De acuerdo a Vierendel, nos dice que para poblaciones menores a 10.000 habitantes no se considera un volumen contra incendios, salvo se justifique, ¿no? Para poblaciones mayores a 10.000 y menores a 100.000 se considera un siniestro con un total de 2 hidrantes que trabajarán simultáneamente durante 2 horas mínimas. Bien, el consumo de hidrante va a ser de 15 litros por segundo. Si eso lo multiplicamos por los 2 hidrantes durante 2 horas, nuestro volumen de reserva contra incendios va a ser igual a 216 metros cúbicos. Ahora, para poblaciones mayores a 100.000 habitantes se considera 2 siniestros, con un total de 2 hidrantes que trabajarán para una zona residencial, es decir, para una zona donde haya viviendas, y 3 hidrantes para una zona comercial y o industrial. ¿Ok? En total van a ser 5 hidrantes trabajando a 15 litros por segundo durante 2 horas. Bien, el volumen que estos van a consumir va a ser de 540 metros cúbicos. Estamos hablando de volúmenes bastante considerables, pero también estamos hablando de poblaciones bastante elevadas, ¿no? Bien, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice lo siguiente, que vamos a considerar un volumen de 50 metros cúbicos para zonas destinadas netamente a viviendas. Eso es lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Respecto a zonas comerciales, se considerará un volumen de 3.000 metros cúbicos. Independientemente a esto, estos centros comerciales, industrias, fábricas, deberán tener un volumen de reserva contra incendios propio. ¿Ok? Es lo que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien.
Respecto al volumen de reserva, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que en caso sea necesario deberá justificarse un volumen adicional de reserva. Nada más nos dice eso. Según Sedapal, ellos consideran un 7% del caudal máximo diario. Bien. A continuación vamos a hacer el cálculo del volumen de regulación. Para lo cual vamos a abrir una hoja Excel, que aquí tenemos. Y vamos a calcularlo por el primer método, que va a ser el del método analítico. Bien, ¿qué nos dice el método analítico? Nos dice que vamos a tener que hacer una diferencia entre caudales acumulados. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer un caudal acumulado de los caudales variantes en el día. Bien, aquí en el ejemplo pueden apreciar que hay 24 caudales, ¿ok? 24 caudales, estos van a estar en litros por segundo. Bien, hay 24 caudales que son cada uno para cada hora del día. Es decir, a la 1 de la mañana hubo un gasto de 596.29 litros. A las 2, 308.58 litros por segundo, ¿no? Es solo un ejemplo. Vamos a ver de qué manera calculamos para estos caudales un volumen de regulación, que es la parte más complicada del diseño, porque como ya lo han visto en las diapositivas, todo es en base a reglamento y poblaciones. Solo es eso. Bien, vamos a hacer un caudal acumulado de estos caudales que están variando en el día. ¿Ok? Ya hemos hecho un caudal acumulado. Vamos a sumar estos caudales, ¿ya? Nos tiene que dar el valor que está en el lado derecho, 13.811, ¿no? Bien. Ahora, hay un caudal promedio que va a ser la división de este caudal entre 24, que es 575 litros por segundo. Bien, ¿qué sigue a continuación? Vamos a hacer el caudal promedio para todas las horas, ¿ya? Entonces va a ser este caudal que tenemos aquí, ok. También le vamos a hacer su caudal acumulado promedio. ¿Con qué fin estamos haciendo esto? Vamos a determinar las máximas y mínimas diferencias que vaya a tener nuestro diseño, ¿ya? Va a ser entonces la diferencia que vayamos a tener, ¿ya? En este caso, a ver, primero vamos a hacer el caudal acumulado, perdón. Este caudal más la suma de este. Tiene que sumar lo mismo que hemos obtenido aquí, ¿no? Es lógico. Ok, está sumando lo mismo. Bien, ¿qué sigue a continuación? Realizar las diferencias acumuladas. Ok, ahora bien, haremos la resta de este caudal menos el caudal acumulado que varía con las horas, ¿ya? Hacemos lo mismo para todos y ya está. Bien, en aquí vamos a determinar el caudal máximo que vayamos a tener, ¿ok?
inspeccionamos uno por uno. 519, 36, 38, 356. Bien, el máximo es este, 1538. Y el mínimo va a ser menos 100, 200, ya. El mínimo es menos 284. Nuestro volumen de regulación va a ser igual a la máxima diferencia más la mínima diferencia. ¿Ok? A cada uno tenemos que darle valor absoluto. ¿Ya? Ese es nuestro volumen de regulación. Va a ser este caudal más el valor absoluto de este. Va a ser 1823 metros cúbicos. ¿Ya? Ok. Ese va a ser nuestro caudal, bueno, nuestro volumen de regulación según el método analítico. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente método, el método de diagrama masa o curva masa. Este método es muy empleado en el volumen de regulación de embalses. Estamos hablando de presas, de diques. Es muy efectivo por el tema de que nos permite determinar a largos plazos qué volumen es el que regula los caudales que vayan variando, y se puede aplicar de igual forma al tema de reservorios, no hay ningún problema. Ok, bien, para lo cual vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el proceso anterior. Vamos a hacer un caudal acumulado que varía con las horas. ¿Ya? Bien. Vamos a hacer ese mismo proceso para todos. Y como ya lo había mencionado, este es un método gráfico. Vamos a tener que generar un gráfico de estos caudales. Bien, a esta escala no es muy notorio, así que vamos a modificar esa escala. Bien, ahí está más que apreciable. Ese es el diagrama de masa. ¿Cómo se calcula un volumen de regulación? Por el método gráfico. Vamos a unir el último punto, bueno, el primer punto de nuestro diagrama con el último. ¿Ya? Esto en una hoja milimetrada da mejores resultados por la aproximación que vayamos a tener, ¿no? Ojo, este diagrama masa también se puede expresar en ecuaciones. Al fin y al cabo es una función. Podemos hacer una regresión lineal y tenemos nuestra ecuación del diagrama masa. A ver, para diferenciarlo, como ya lo mencioné, el primer paso es unir el primer punto de gráfico con el último, luego trazar líneas paralelas a esa línea que une los puntos. Ok, ahí estamos. Se traza una línea paralela que va a intersectar el punto más bajo en el que esté llegando el diagrama masa, y otra línea paralela que va a intersectar el punto más alto que vaya a llegar la curva masa.
¿ok? Ya teniendo esto podemos determinar lo que va a ser nuestro volumen de regulación. Bueno, aquí no lo podemos apreciar muy bien. Vamos a reducir un poco ahí el tamaño de la barra de tareas para que nos dé más espacio. Ok. Opciones de eje, vamos a ver. Vamos a darle un... Ahorita están en intervalos de 4000. No, de 2000. Le vamos a dar a 500. ¿Ya? Para dar más exactitud a nuestro diagrama masa. Bien, bien. Acá se ha movido. Como hemos hecho un zoom, no hay problema, podemos hacer de nuevo la intersección de rectas. A ver, esto ya está. Ya está. Vamos a insertar un par de rectas más. Esto ya lo vamos a anclar ahí. Ya está. Primero estas rectas. Vamos a determinar en qué punto vamos a ubicar nuestra altura para nuestro volumen de regulación. Puede ser cualquier punto. El detalle es que se mida la altura de la curva masa. Ya está. Ahí, por ejemplo. Le vamos a insertar ahí una medición, ¿ya? ¿De dónde a dónde vamos a medir nuestro diagrama de curva masa? Bien. Ese diagrama de curva masa lo vamos a medir desde esta altura. Ok. ¿Ya? ¿Por qué lo medimos desde esa altura? A ver. Porque es el punto... A ver. Esto incluso está más abajo. Esto se tiene que medir desde el punto más alto al punto más bajo que va a tener la recta. Ese va a ser nuestro diagrama de curva masa. Entonces esto está más arriba. Ahí está. ¿Qué va a ser cuánto? Como hemos dividido en intervalos de 500, van a ser 500 aquí, 500 y 500, 1500. Y hasta acá va a ser una... Bueno, no va a llegar a 500, posiblemente va a llegar a 400 y algo, ¿no? Ya, bueno. Entonces nuestro volumen de regulación va a ser igual a esa altura, que vaya a ser de 1900 más o menos, ¿no? Ese va a ser nuestro volumen de regulación. Si se entiende hasta esta parte, no creo que haya mayor complicación, pero si hubiera alguna duda en la clase me hacen las preguntas que quieren y yo gustoso les respondo. Ok, bien, ese es el método gráfico para determinar el volumen del embalse. Entonces esto va más abajo todavía, posiblemente llegue a 1800 y algo, o 1850.
En nuestro anterior nos ha salido 1823. Es casi por ahí aproximado el valor que nos va a salir entre ambos modelos, ¿no? Así que no hay mucha diferencia. Eso sí, si en el examen posiblemente venga para calcular el volumen de regulación por el método de diagrama masa, tienen que prever traer sus hojas semilogarítmicas, ¿no? Ok. Continuamos ahora con lo que es el diseño hidráulico de un reservorio. Bien, esto es la premisa, lo que es el análisis periodo extendido. ¿De qué manera nosotros diseñamos un reservorio? La premisa es muy sencilla. Tenemos un caudal de oferta, que es el que está viniendo desde nuestra captación por nuestra línea de conducción y llega al reservorio. Ahora, tenemos un caudal de demanda, el cual está saliendo de nuestro reservorio para abastecer los hogares de nuestro sistema de agua potable. Bien, siendo esa la premisa, es fácil considerar que nuestro sistema no consume la misma cantidad de agua a cada hora. El gasto es totalmente variado. Es decir, aquí tenemos algunos factores de variación horaria. Estos factores se multiplican por nuestro caudal máximo diario, que es este, ¿ok? Y nos da nuestro caudal que varía en las horas, ¿no? Nuestro caudal variante en horas. ¿Ya? Con este caudal nosotros vamos a poder diseñar lo que es nuestro reservorio. Una cosa más, en la sesión de clases ya les voy a explicar, va a haber un trabajo referente a esto, porque vamos a hacer bastante modelamiento en análisis periodo extendido con el WaterCAD y es bueno tener algunos datos reales, ¿no? Bueno, eso ya les explicaré en la sesión de clases. Bien, el diseño, bueno, aquí ya está calculándose todo lo que es las variaciones de alturas que vaya a tener el reservorio y las alturas que se vayan a generar. Lo voy a explicar a continuación. Miren, antes de iniciar con este cálculo de las variaciones de caudal, altura, tenemos que partir dándole unas dimensiones a nuestro reservorio. ¿Ok? En este caso, este reservorio que estoy planteando va a tener un diámetro de 4.2, una altura de 2 metros y una altura inicial del agua de 1 metro. Es decir, desde esta altura va a empezar va a empezar a comportarse hidráulicamente el reservorio, ¿no? Va a tener subidas de nivel y bajadas también en las horas de mayor consumo. Es así como funciona un reservorio. Bien, voy a abrir mi editor de ecuaciones. Ya. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Sí, ya. En este caso voy a pasar a explicar cómo es que varía un reservorio en las horas. ¿Ya? Hubiera sido genial hacerlo esto en la pizarra, porque es un poco más específico hacerlo de esa forma, con más detalle, ¿no? Pero bueno, a ver, voy a abrir una hoja Paint aquí. Bien, a ver. Hace tiempo que no uso el Paint, pero bueno, a ver. Este va a ser nuestro reservorio, ¿ok?
hay una altura inicial de agua con la cual vamos a iniciar el diseño. Bien, el diseño de este reservorio, como ya les había mencionado, va a tener una altura inicial de 1 metro, de aquí a aquí. Ok, bien. Este reservorio va a tener un diámetro, como ya lo había explicado, de... A ver, este tampoco es, este es de 4.2 metros, una altura de 2 metros y una altura inicial de 1 metro. El área de la superficie de este reservorio va a ser de 13.85 metros cuadrados. Compruébelo aunque sea, es simple ecuación del cálculo de área, ¿no? Pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Bien. El volumen va a ser la multiplicación, de este área por la altura. Ese va a ser el volumen de nuestro reservorio, de 27.70 metros cúbicos. Ok, bien, esto ya lo voy a cerrar, esto también. Ok, continuamos. Para calcular el reservorio tenemos que entender lo que es un caudal de oferta y un caudal de demanda. Hay un caudal de ingreso, ¿no? Es decir, aquí hay un caudal de ingreso, ¿ya? Y hay un caudal de salida. De esta forma se está dando, ¿no? Ok. Bien, generalmente el caudal de salida va a ser muy superior al de ingreso. Y justamente para eso es lo que necesitamos en un reservorio, para que éste regule ese caudal de ingreso y salida y permita que el sistema funcione adecuadamente. Bien, en este caso, por ejemplo, tenemos un caudal de ingreso de 1.62 o el caudal de oferta y un caudal de demanda de 2.43. Vamos a analizarlo esto para lo que es una hora nada más, o bueno, 2 horas, entre lo que son las 0 horas y las 2 horas. Bueno, hay un caudal de oferta. Hay un caudal de oferta igual a 1.62, ¿ya? Y hay un caudal de demanda a esa hora de 0.243 litros, ¿ya? Ya sabemos cómo calculamos eso. Ya. ¿Qué sigue a continuación? Hacer una diferencia de esto. Una pequeña variación de caudal ahí, ¿ya? Que va a ser igual a caudal de oferta menos el caudal de demanda. Bien. ¿Qué sigue a continuación? Tenemos un pequeño caudal de diferencia que a lo largo de 2 horas lo podemos convertir en volumen. Es decir, ese volumen pequeño que tengamos va a ser igual a ese caudal o esa variación de caudal entre oferta y demanda por 2 horas, ¿no? 2 horas. Bien. Llevando esto a unidad de volumen, ok, esto lo voy a poner como un string, una cadena nada más, para a fin de que se entienda de dónde estamos sacando
ese volumen. Bien, a ver, primero calculamos ese pequeño caudal que está variando. Ya. Bien. Y no lo está calculando. Bien, en todo caso en una hoja Excel mejor lo trabajamos esto. Aquí al costado vamos a hacer el trabajo de calcular en una pequeña hora. A ver, vamos a abrir una pequeña hoja Excel aquí. Un caudal de oferta es igual y un caudal de demanda. Y nuestro caudal, que va a variar con las horas, va a ser igual a la diferencia de estos. Ok. Es decir, en esa hora nosotros no tenemos un déficit, tenemos un superávit. Bueno, se entiende, ¿no? O sea, vamos a tener más oferta que demanda. Vamos a tener un superávit de 1.377 litros por segundo. Ok. Ahora, este caudal durante esas 2 horas se va a mantener constante, digamos. Es decir, podemos convertir este caudal a volumen. ¿Y cómo se hace eso? Lo vamos a multiplicar por las 2 horas en las que va a ser constante. Pondremos 2 horas. Ok. Ahora, queremos llevar estas 2 horas a las mismas unidades de segundos. Bien, 60 minutos. A ver, primero vamos a igualar todo esto. Ya, 2 horas. Sabemos bien que 3600 segundos van a ser iguales a 1 hora, ¿no? 1 hora. Ok. Bien. Ahora, otra equivalencia también, porque esto tenemos que convertirlo a un volumen. Litros tenemos que convertirlo a lo que son metros cúbicos. 1000 metros cúbicos, o bueno, 1000 litros, perdón, va a ser igual a 1 metro cúbico, ¿no? Bien, hacemos una simple multiplicación de esto por esto y así, y nos da esa cantidad. A ver, perdón, esto lo tenemos que dividir, estoy haciendo mal, por esto entre esto, y nos da esa cantidad, 9.9144 metros cúbicos. Esa es la cantidad de volumen que se va a almacenar durante 2 horas gracias a ese superávit de caudal. Ok. Ahora bien, hay un área del reservorio, ¿ya? La cual ya la había explicado anteriormente, de 13.85, ¿ya? Ya está. Ahora, dividamos ese volumen entre el área. ¿Para qué? Para saber cuánto de altura está subiendo. ¿Ok? Porque ese volumen está entrando en ese envase, en ese reservorio, pero está dentro del área que vaya a tener este. Es decir, hay una altura que está subiendo ese reservorio. A ver. Esa variación de altura va a ser igual a ese volumen entre el área. En esa hora en específico, el reservorio está subiendo 0.70 metros. Ok. Bien, pasamos a ver el diseño en el cálculo. En aquí, por ejemplo, 1.62, bien.
nos dice que la variación de altura es de 0.35. Vamos a verificar un momento los cálculos. Sí, efectivamente es esa variación. ¿Por qué no nos está saliendo a nosotros también? Bien, a ver. 3.6, correcto. Aquí falta multiplicarlo por 2 todavía. Esa es la verdadera altura. El cálculo previo estaba mal. Okay. Suele pasar. Bien, lo que nosotros estamos haciendo está correcto. Esa es la altura correcta que nos tiene que salir, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que hacer ese proceso para todas las horas. Por ejemplo, hemos iniciado con 1 metro de altura. A las 2 de la mañana el reservorio está llegando con 1.71 metros. O 1.72, ya redondeando. Ahora, en la siguiente hora hay un caudal de variación horaria de 1.62. Aquí vamos a insertar una hoja más, una celda más, una columna más, perdón, para saber cuánto de déficit superávit vamos a ver, ya. Hacer el caudal de oferta menos este caudal. Ok. Esos son los caudales que están circulando, ¿no? Por ejemplo, hasta las 4 de la mañana va a haber un superávit. En estas horas generalmente es donde el reservorio se regula. Así que por ese lado no va a haber problema. Ahora, a las 6 de la tarde ya hay un pequeño déficit. Bueno, a las 6 de la mañana, perdón. Y ahora a las 8 de la mañana ya hay un déficit tremendo de 1.30 metros cúbicos. Que no, o sea, el reservorio está aportando más de lo que a él está ingresando. ¿Ok? Y ese régimen se mantiene hasta llegar más o menos las 8 de la noche. De ahí recién empieza de nuevo a volver a regularse el reservorio. Y se tiene que hacer ese proceso. Y bueno, este proceso no podría decir que es iterativo, pero sí es consecuente, ¿no? Tenemos que seguir calculando uno por uno hasta determinar si las alturas correspondientes vayan a cumplir. ¿Y dónde me voy a dar cuenta de eso? Me voy a dar cuenta aquí, en la última hora. A las 24 horas, el reservorio está llegando a una altura de 0.95 metros, que es más o menos a la altura donde estuvo inicialmente. ¿Ok? A 1 metro. Como lo mencioné, tenemos que hacer el mismo proceso. ¿Esta altura de dónde está saliendo? De la multiplicación, o bueno, la transformación de esta diferencia de caudal, que nos está saliendo, en este caso un superávit, o llevándolo a una unidad de volumen, por la cantidad de horas durante las cuales va a estar fluyendo. ¿Ok? Ya tenemos entonces una variación de altura. Y ahora, esta altura que nos ha quedado final, de la altura inicial 1 metro, más el 0.72 metros que ha subido, se va a seguir sumando a los 0.58 metros que vuelve a subir. Es decir, va a salir 2.43. Ahora, a las 4 de la mañana, también va a haber otra subida de altura, de 0.46, llegando a medir 3.02 metros. Eso quiere decir, en aquí también tenemos que darnos cuenta hasta qué altura va a subir el reservorio. Por ejemplo, nuestro reservorio mide 2 metros. Hace rato ya pasó esa altura, este diseño. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que es más recomendable es que nuestro reservorio no tenga tanta altura, ¿no? Así que podemos incrementar por ahí el diámetro, que sea de 5 metros en todo caso, ¿ya? Y vemos cómo se comporta. A 5 metros sigue subiendo a una altura superior a la
a la que hemos considerado. Seguimos subiendo entonces 6 metros, y por aquí ya las alturas están muy cerca de lo que nosotros hemos estimado. Bueno, si es 2 metros, puede ser un reservorio de 2.20 también, ¿no? Pero en este caso va a seguir incrementando, 7 metros en todo caso. 7 metros ya. Las alturas no están llegando a la altura máxima de lo que nosotros estamos planteando. Bien. Pero eso sí, nuestra altura del reservorio ya se está regulando mejor incluso. Está llegando a una altura de 0.98 metros, que es algo muy cercano de la altura inicial de 1 metro. Así que no hay problema. El reservorio se está regulando adecuadamente. Bien, como ya les mencionaba, esas alturas se van a ir sumando. Va a haber un momento en el que van a empezar a bajar, como estamos viendo acá. ¿Ok? Van a ir bajando con los déficits que se encuentren. Ok. Y de nuevo va a ir subiendo con las horas. Y podemos hacer ese mismo análisis para toda una semana. Este es, por ejemplo, el diagrama que se está generando, ¿no? Desde las 0 horas, cómo va subiendo el reservorio y cómo va bajando hasta llegar de nuevo a 1 hora, donde de nuevo va a regularse. Bien, hasta aquí sería con el tema de diseño hidráulico de reservorios. Muchas gracias.